a continuar con la lectura del día de hoy, nosotros tenemos que orar para pedir la dirección del Señor, para pedir que Él nos hable y para pedirle que Él siempre sea quien nos esté dirigiendo en todo momento. También para pedirle perdón, para estar a cuentas con Él si es que aún no lo hemos hecho. Así que vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, esta mañana te agradecemos, Señor, por un día más de vida. Gracias, Padre, porque tú nos has levantado con bien, Señor, porque tuyo somos, Señor, tuya es nuestra vida, Padre, y queremos dedicártela, queremos hacer tu voluntad. Y nos acercamos a ti, Señor, para leer más tu palabra, para conocerte mejor, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que hables a nuestros corazones hoy, que podamos entender, Señor, danos sabiduría, inteligencia y ayúdanos, Señor, a transformar nuestra mente. Danos entendimiento, Señor, y ayúdanos, Padre, a aplicar, a hacer lo que aprendemos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, hemos estado viendo el libro de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, y el día de hoy nos tocan versículos, unos pocos versículos, no son tantos como otras veces, pero son versículos que enseñan muchísimo en tan poquito espacio, por así decirlo, en tan pocas palabras. Y realmente son versículos que es muy bueno saberlo, sí, es muy bueno recordarlo, sí, pero es mucho, mucho, mucho mejor aplicarlo y llevarlo a la acción. Y realmente eso es lo que bendice a otros y lo que también nos bendice a nosotros. Así que el día de hoy vamos a leer 1 de Tesalonicenses 5, del versículo 16 al versículo 22. Saquen su Biblia. Sería muchísimo mejor que saquen una Biblia física, que alejen. Bueno, si estás viendo este video desde tu celular, no creo que puedas alejar tu celular, pero si estás viendo el video desde la laptop o desde algún otro aparato, aleja tu celular para que no te distraigas, para que puedas concentrarte en este momento en el que vamos a leer su palabra. Habíamos estado leyendo acerca de cómo Pablo exhorta a los hermanos, ¿no? Y solamente voy a leer lo anterior para recordarlo, que es desde el versículo 12. Y nosotros el día de hoy vamos a estudiar, profundizar un poquito más en los versículos del 16 al 22. Dice 1 de Tesalonicenses 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Muy bien, eso es lo que leímos ayer. Y bueno, Diego estuvo hablando un poco más de estos versículos. Y el día de hoy continuaremos con del versículo 16 al 22. Y dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y bueno, esos versículos son los que nos ha tocado leer el día de hoy. Son muy prácticos. No necesitan mucho estudio o de todas maneras pueden sacarse estudios completos y prédicas completas de tal vez de cada versículo,
pero no es tan complicado para nosotros tampoco entenderlo, tal vez a la primera, segunda leída, ¿no? Dice el primer versículo: estad siempre gozosos. Versículo 16 de Primera de Tesalonicenses 5, estad siempre gozosos. Y esto es algo que tenemos que recordar. Tenemos que estar gozosos no solamente en los momentos felices, no solamente en los momentos donde somos reconocidos por algo o alguien nos hace algo bonito, es nuestro cumpleaños, ¿no? Sino también en esos momentos difíciles donde tal vez estás pasando por aflicción, algún familiar está enfermo, tú estás enfermo o enferma, tal vez están pasando momentos difíciles en casa, tal vez hay problemas económicos, problemas familiares, problemas personales, tantas cosas que nos pueden pasar, tantas pruebas que Dios puede ponernos en nuestra vida para moldear nuestro carácter, pero también podrían ser consecuencias de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestro pecado. Momentos en los que decimos, sí, pues esto vino porque tomé una mala decisión, porque no obedecí al Señor. Entonces, en estos momentos difíciles, tristes, alegres, felices, de asombro, aún permanece el gozo que Dios pone en nuestro corazón. El gozo que Él nos da es aparte de las circunstancias. Y eso es muy, muy, ¿cómo decirlo?, gratificante. Nos da mucha paz porque sabemos que los que somos los hijos, porque sabemos que los que somos hijos de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo esté alrededor el mundo, nosotros vamos a tener gozo en nuestro corazón porque lo tenemos a Él. Nosotros vamos a tener paz en nuestro corazón porque solamente Dios sabe dar esa paz que tanto anhelamos y que el mundo no da. Entonces hay que agradecerle al Señor por eso y tenemos que estar siempre gozosos. El versículo 17 dice: orad sin cesar. Fin, orar sin cesar. Y este es un versículo donde se nos llama a y tenemos que obedecer. Esa oración constante, continua, no la oración como un evento esporádico o simplemente como un evento. Justo hoy día creo que escuché un devocional también sobre eso, o ayer, no recuerdo, pero hablaba de la oración y que para que nosotros podamos obedecer realmente a este mandato o a esta palabra que Dios nos da, tenemos que orar continuamente. No hacer que la oración sea un evento, sino hacer de la oración algo común en nosotros. O sea, tú no te vas a sorprender porque estés desayunando, o porque estés almorzando, o porque te laves los dientes. Son cosas que están en nuestra rutina. No te sorprendes porque duermes. Así debe ser nuestra relación con la oración. Debe ser algo que no nos debe de sorprender porque deberíamos estar en continua oración. Entonces recordemos orar sin cesar. Después dice: dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí explícitamente nos dice cuál es la voluntad del Señor. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿no? Pero ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Si Dios no me habla con una voz audible, o sea, que yo pueda escuchar, se me hace muy difícil entender cuál es la voluntad de Dios cuando yo leo la palabra solamente. Pero esa es la única forma en la cual nosotros vamos a escuchar su palabra. Y para que veas y para que veamos, aquí está. Dice: esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nos está diciendo muy claramente cuál es su voluntad para nosotros. Y su voluntad es dar gracias en todo. Tenemos que ser agradecidos, chicos, con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Y ahí también recordamos lo que es el contentamiento.
Tenemos que estar contentos a pesar de las circunstancias tal vez difíciles que podemos estar pasando, o tal vez si estamos pasando un muy buen momento. Entonces hay que ser agradecidos con todas las bendiciones que tenemos y que muchas veces pasamos por alto, como una cama, un baño. Yo me acuerdo que cuando me fui de viaje misionero con la iglesia, nos fuimos a Jauja, creo que una semana. Y cuando volví, le di tantas gracias a Dios por mi baño, porque fuimos a un pueblo que estaba en Jauja, Apaca, y ahí pues no había un baño como el que tenemos en nuestra casa, sino que había un silo. Entonces realmente era incómodo ir, pero así vivían las personas allá y nosotros teníamos que adecuarnos a eso. Entonces hay tantas cosas, chicos, que no valoramos, como nuestro baño, nuestra ducha, nuestra cama cómoda, nuestra casa propia, nuestro colegio, la universidad, el trabajo. Justo también leía, y más adelante lo vamos a leer con ustedes, en Tesalonicenses estamos leyendo ahorita, en Eclesiastés. En Eclesiastés, Salomón escribe acerca de la vanidad, ¿no? Y dice, todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y una de las cosas que debemos estar agradecidos es por el trabajo, no dejar que el trabajo se convierta en algo que sea una vanidad. Pero sí, él enfatizaba el trabajo. También en Salmos hay un salmo que nos habla acerca de la bendición que es tener una familia y tener hijos, y que tus hijos estén sentados alrededor de tu mesa. Les estoy spoileando un poco la clase de este domingo, pero hay muchas bendiciones que damos por sentado, y tal vez tú no tengas una casa propia e hijos, pero en algún momento, si Dios lo quiere y si lo permite, lo vas a tener. Entonces esas son bendiciones, y eso hay que contarlo como bendición y estar agradecidos. Siguiente versículo dice, no apaguéis al espíritu. No apaguéis al espíritu lo entiendo también como no contristéis al espíritu. Y como nosotros contristamos al espíritu es cuando no leemos la palabra, cuando pecamos, cuando hacemos cosas que ofenden al Señor, que entristecen a Dios, cuando no estamos en comunión con el Señor, cuando en vez de alimentar nuestro espíritu, alimentamos nuestra carne. Si tu día a día está rodeado de, está bien, estudio, trabajo o tareas, videos para relajarte, series para relajarte un poco, no sé, películas, ves a tus youtubers, a tus instagramers, a tus tiktokers favoritos y todas esas cosas, y te detienes unos 15 minutos a leer tu Biblia, tú te puedes estar dando cuenta el porcentaje de alimento para la carne y el porcentaje de alimento para tu espíritu que estás teniendo. Y muchas veces somos así, no le damos prioridad a lo más importante, que es el Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con qué estamos alimentando más, si estamos alimentando más nuestra carne o nuestro espíritu. Siguiente versículo dice, no menospreciéis las profecías. Aquí lo podemos entender como que no tenemos que menospreciar la palabra de Dios, las escrituras, lo que Él nos ha revelado a través de su palabra. Sabemos que en la actualidad ya no hay palabras proféticas, o sea, alguien no va a venir a decir, Dios me ha dicho que mañana va a haber un terremoto o que va a venir en 10 años. No, eso no es posible porque Dios ya ha revelado todo en su palabra. Después, el versículo 21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Este versículo nos recuerda y nos recuerda otro versículo que dice, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Son como que parecidos, ¿no? Aquí nos dice que tenemos que examinar absolutamente todo.
Y de todo lo que examinemos tenemos que retener lo bueno. Muchas veces nos vamos a topar con enseñanzas o con comentarios o con situaciones que tienen que ser analizadas, y de ese análisis nosotros nos vamos a dar cuenta porque tenemos ahora discernimiento. Con el Espíritu Santo podemos discernir entre el bien y el mal y podemos optar por la opción de no pecar en el caso que estemos en una tentación. Y de esa misma manera, cuando tú escuchas algo, ves algo, tú puedes analizar las cosas y ver cuáles son las correctas, cuáles no son las correctas, y quedarte con las cosas buenas. Entonces hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Y el último versículo 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Que nos abstengamos de cualquier cosa que tenga que ver con el mal, ya sean malos pensamientos, malas palabras, malas acciones y todo lo que tenga que ver con el mal. Pecado, ¿no? Mentir, ofender a otros, burlarse de otros, ser indiferente a los demás, a sus comentarios o a sus necesidades. Y de esas cosas tenemos que abstenernos. Y esas son las cosas que tenemos que practicar. Y justo como les decía al inicio, muchas veces es lo más difícil para nosotros porque seguimos siendo pecadores. Pero a diferencia de personas que son incrédulas, que no son hijos de Dios, nosotros no estamos esclavizados, ya no somos esclavos del pecado. Entonces nosotros podemos y tenemos que luchar contra nuestro pecado. Y tenemos que estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, no apagar el espíritu, no menospreciar la palabra de Dios, retener lo bueno y abstenernos de todo mal. Y hay que tener mucho cuidado con nuestro orgullo, porque nuestro orgullo muchas veces no nos va a dejar hacer estas cosas que implican tener un corazón humilde, humillarnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, humillarnos, ser serviciales. Entonces hay que orar mucho por nuestro corazón también. Espero que Dios haya hablado a sus corazones, a sus vidas el día de hoy. Que sigan teniendo un buen día, chicos. Y ya nos vemos el domingo en nuestra siguiente clase. Dios los bendiga. Chao.